Bueno, chicos, vamos a empezar en esta hora nuestra siguiente clase del discipulado de doctrinas fundamentales. Este es el tercer capítulo de Jesús el Mesías, Yahushua el Mesías, en Cristología. Vamos a orar primeramente. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno, porque eres bondadoso, porque eres dador de vida. Gracias porque has guardado nuestro día, nuestro andar, nuestro caminar, nuestra entrada y nuestra salida. Y así te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ministre. Espíritu Santo, que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón dispuestos, y tú des testimonio de la Escritura, de la palabra del Padre a nuestras vidas. En este momento y tomar control, y toda interrupción sea interrumpida, sea cortada, y que podamos estar en un tiempo en el cual tu presencia es aquí, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada nos quedamos en nuestro Señor Jesús, Yahushua, como Dios, como hombre al mismo tiempo. Llamado esto la unión hipostática, que es Él era 100% Dios y 100% hombre. Y no es que estuviera dividido, sino reunía las dos naturalezas. Ahora, partiendo de esto, el siguiente paso a ver, el siguiente tema, es la impecabilidad de nuestro Señor Jesús. Y esto es que Él fue sin pecado durante toda su vida. Eso lo entendemos. De hecho, no cometió errores morales ni actos pecaminosos. No hay ni un solo pecado, no solamente descrito en la Escritura. No hay nada que diga, ay, él pecó. No. Y independientemente de eso, también hay que entender que los testigos oculares que estuvieron ahí dan testimonio que él no pecó. Y de hecho, nuestra fe parte de una consecuencia a su vida sin pecado. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Recordemos que Jesús, nuestro Señor, vino a ser el sacrificio perfecto, nuestra Pascua espiritual, el cual se presentó sin mancha y sin pecado. Partiendo de la analogía de la Pascua descrita en Éxodo, en el cual se tenía que sacrificar un cordero sin mancha ni pecado, sin defecto, o sea, tenía que ser completamente puro. ¿Y esto de dónde venía? ¿De que el animalito, la oveja, en algún momento se volviera perfecto? No, esto venía de nacimiento. Un animalito perfecto, sin manchas, sin deformaciones, si venía todo blanquito, pues era no porque en el transcurso de su crecimiento y tenía una manchita negra le pusieran se pintara el pelo, no. El animalito nacía desde origen sin pecado y sin defecto. De hecho, cuando recordamos la historia de Jacob, cuando él trabajó años por sus esposas, por Rebeca y por Lea, después cuando sigue trabajando con su cuñado, ¿qué ocurre? Empiezan a hacer negociaciones del pago y decía, te voy a pagar ahora con los animales blancos y después te voy a pagar con los manchados, y así estuvieron en esas tretas. De hecho, y ahí describe la historia como Jacob, cuando nacía el animalito, si venía con defecto o manchado o pinto, lo ponía a un lado, pero si nacía el animalito, la cría, sano, fuerte y sin mancha, lo ponía en otro lado. Y esas eran las tretas que tenían Labán y Jacob en ese momento. Los animales sin defecto tenían un alto precio. ¿Ok? Y todavía no estamos hablando del tema de la Pascua, estamos hablando de Génesis.
la Pascua vino hasta Éxodo. Pero desde ese contexto entendemos que el animalito viene sin defecto y sin mancha de nacimiento. Y entonces Jesús, como sumo sacerdote, así se presentó. Tenía que ser así, santo, inocente y sin mancha. Primera de Pedro 2:22, un testigo ocular del Señor Jesús, vivencial, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, no solamente no pecó, sino no dijo nada indebido o incorrecto. De hecho, dice que no fue hallado engaño en su boca. Eso es, no decía cosas para, si te lo digo o no te lo digo, ¿no? O para sacar ventaja al respecto. De hecho, su concepción, y por eso partí ahorita hace un momento de los animalitos desde nacimiento sin mancha, su concepción y nacimiento fueron sin contaminación de pecado. La semana pasada ya les explicaba también cómo ese descubrimiento del arca y este descubrimiento del polvito negro, que era sangre sin el ADN, los cromosomas del hombre más que el cromosoma 23, el que da el sexo de hombre. El Señor Jesús nació sin pecado desde su concepción. Lucas 1:35 dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el bebé que nacerá será santo. El mensaje fue, desde su nacimiento, él ya está apartado, él ya viene sin mancha y sin pecado, dice, y será llamado Hijo de Dios. En Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Esto es, no solamente nació sin pecado, sino vivió sin pecado. Y entonces, no es que el Señor haya sacado ventaja de nacer santo y sin pecado. Estuvo expuesto a pecar, pero sin pecado. De hecho, recordemos que los evangelios describen la tentación del Señor Jesús en el desierto y cuál era la intención de Satanás al respecto de 40 días de tentaciones, hacerlo pecar. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero fue las 3 tentaciones registradas en la Escritura, no son las únicas, sino son las más importantes en cuanto a la naturaleza del hombre y su naturaleza pecaminosa, que es hambre, poder y orgullo. Y ya he comentado otras veces, ¿qué no harían los seres humanos por esas 3? Por comer, porque su orgullo no se ha puesto en entredicho y por recibir poder. Las 3 tentaciones, vamos a llamarlas más importantes o más que más pueden esclarecer la naturaleza humana, Jesús las respondió con la Escritura sin pecar. Esto viene en Lucas 4:1-2. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. En todas las cosas fue tentado. Y por eso Hebreos 4 dice, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso el Señor Jesús entiende nuestras dificultades. Si tú padeces o eres tentado, tu debilidad es, no sé, el robo, la mentira, el enojo, el engaño, no sé, temas sexuales. Jesús fue tentado en todo. ¿Tú crees que alguna mujer no se acercó a Jesús con otras intenciones? Obviamente sí, porque dice la Escritura que él fue tentado en todo sin pecado. Entonces, por eso es que él entiende perfectamente cuando nos acercamos a él y decimos, Señor, no puedo con esto. Esto me está atrayendo, esto me es dificultoso, esto. Y el Señor dice, sé por lo que estás pasando, sé tu padecimiento, sé por dónde la parte almática y emocional y sentimental pueden mover tu entendimiento, tu voluntad y las acciones a hacer.
El Señor lo sabe y lo entiende. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aún en el huerto de Getsemaní, el Señor les hizo la indicación número 1 a sus discípulos de que oraran para no entrar en tentación. ¿Y por qué creen que Él se fue a orar? Porque Él tenía la tentación de decir no como ser humano. De hecho, lo expresa: Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, si me preguntas a mí, yo quisiera no padecer, pero me voy a sujetar a lo que tú digas. Voy a hacer tu voluntad, no lo que yo quiero. A mí no me conviene no padecer humanamente. Dice, pero no es lo que tú quieres o esperas que yo haga. Jesús fue para fortaleza y no caer él mismo en la tentación de no ir a la cruz del Calvario. Por eso se envió a sus discípulos para que oraran por fortaleza, porque no entraran en tentación, porque no huyeran, porque cualquier pecado que ellos pudieran cometer en ese momento. ¿Se dan cuenta que, por cierto, quién no estaba ahí? Judas. Judas entró en tentación y cayó. Judas, ¿qué hizo? Vio la conveniencia de decir, puedo sacar dinero fácil de esto. Algunas posturas de teólogos y algunas de las cosas que vemos en películas o en series respecto a esto, nos dejan ver, y yo creo que no están tan errados al respecto, o que sea una mentira. Una, que Judas vio la conveniencia de dinero fácil. Y también dejan ver que no era la intención, o Judas no esperaba que el Señor Jesús muriera por eso. Pensó, lo van a apresar, lo van a meter en la cárcel y ahí va a quedar el asunto, ¿no? En el mejor de los casos. Sea como sea, Judas accedió a la tentación. Jesús no lo hizo. Jesús tuvo la oportunidad, inclusive después dice, cuando Pedro le corta la oreja al siervo, le dice el maestro, oye, ¿qué estás haciendo, Pedro? Si yo quisiera, podría clamar y inmediato aparecen legiones de ángeles que me defiendan de todos estos. Y aún así, en eso no entró en tentación Yeshua, el maestro. No cayó, pero él entiende nuestra naturaleza. Hebreos 4:5-7 dice, por eso Cristo no se honró a sí mismo siéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Está hablando de ese momento en el cual Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, pasa de mí, pero no mi voluntad sino la tuya. Y dice que clamaba y derramaba lágrimas. Suplicar con clamor, una súplica es una petición del fondo del corazón, ¿no? Una súplica más allá de una petición normal. La súplica es pidiendo el favor, literalmente, ¿no? Ándale, por favor, ándale, sí,
di que sí. Cuando un niño quiere ir a un lugar y quiere ir, ¿cómo anda? Ándale, mamá, me deja así, ándale, di que sí, sí, ándale, mira, yo hago esto y aquello, y ándale, ¿verdad que sí me vas a dejar así? Ándale, mamá, mira, ya es mañana, ándale, sí. Esa es una súplica. Pero clamar es un dolor en la súplica, un anhelo en la súplica que viene literalmente desde las entrañas. Va de una expresión, una necesidad almática, o sea, desde tus sentimientos y emociones expresadas en una voz que sin duda demuestra la necesidad de ser escuchado. Otra vez te lo he comentado. Cuando tú gritas por ayuda, porque a lo mejor te vas a ahogar, porque a lo mejor, digo, estoy en un supuesto, piensen en una película. Cuando alguien en una película se va a ahogar, ¿cómo grita? Váyanse a Titanic, ¿no? Cuando Rose ya está en el agua fría al final de la película y pasa la lancha y ella ya sin fuerzas, toma fuerzas y no puede gritar porque está casi congelada, pero sus gritos de ayuda fueron de súplica y en un clamor. Cuando logra reunir fuerzas, ya logra gritar, ¡hey, aquí, ayuda!, ¿no? Eso es un clamor con súplica. Jesús fue tentado y en su naturaleza humana estuvo expuesto a poder pecar sin hacerlo. Y Santiago 1:13 nos dice algo. Cuando estáis sentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Él no puede pecar. Yo me acuerdo alguna vez de niño, de ver en esa serie de What If, creo que por ahí estaba la maestra de inglés Gaby, pero What If es, ¿qué pasaría o qué sucedería si? Y yo hice una pregunta, What If, ¿no? Yo solito me preguntaba, bueno, ¿y qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Yo estaba niño, yo creo unos 10 años a lo mucho. Eso no se lo preguntan, yo solito me lo hice con Dios, ¿no? En esa posibilidad, y yo trataba de plantear algunas escenas, algunas posibilidades, no sé. Y en mi niñez, yo entendí algo, yo entendí esto, no podía ser posible que él pecara porque él traía una naturaleza divina. Y recuerden que lo divino, lo santo, es lo santo, no lo divino. Lo santo es directamente opuesto a pecado. Y si en su naturaleza divina, él habitaba en santidad y la traía, él venía siendo santo. Era imposible que él pecara cuando de la santidad nace del mismo origen esencial de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su impecabilidad asegura que su sacrificio fue sin mancha, perfecto y suficiente para la salvación. Recuerden que un sacrificio con un cordero con defectos no valía. Era un sacrificio inútil. De hecho, era como un olor no grato. El padre olía y decía, ¡ay, no! Piensa en el olor más feo o fétido que puedas imaginar. Así, un sacrificio no agradable delante del trono del Señor viene a ser de esa manera. Tenían que hacer un sacrificio de olor grato, y esto es de un sacrificio perfecto y sin mancha. La impecabilidad de nuestro Señor Jesús nos invita a vivir confiados en su obra, sin depender de nuestros méritos, no de nuestra pureza, sino dependemos de su pureza con que Él se sacrificó. Lo que sí nos llama es a vivir vidas santas y confiar en su justicia perfecta que nos cubre. Nosotros ya fuimos justificados.
Hay una sentencia en la cual decía Arturo Tobar, pecador, y una marca de sangre sobre ella dice, pecado justificado, limpio, redimido, sin derecho a ser ejecutado en la sentencia. Él quitó nuestra sentencia. Nosotros merecíamos morir a consecuencia de los pecados y Él vino a decir no, ellos no van a morir, ellos van a vivir eternamente. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos santos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos hizo santos a través de Él hacerse pecado. Hagan de cuenta que hizo esto, ¿no? Sacó de nosotros nuestro pecado para Él llevarlo. Señor, gracias por eso. Nuestro Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesús revela al Padre de manera visible y comprensible, siendo la manifestación del Padre mismo, de Yahweh, a la humanidad. La Escritura dice, nadie ha visto a Yahweh, a Dios, nuestro Dios, jamás. Nadie lo ha visto. Bíblicamente no hay nadie que lo haya visto. Alguien podrá decir, Abraham lo vio o Moisés lo vio, no vieron a Yahweh. A Yahweh no lo vieron. Vieron a la manifestación visible del Dios invisible. Una cristofanía en el Antiguo Testamento que viene a ser nuestro Señor Jesús. Jesús revela plenamente que quién es Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y no porque haya sido el Señor Jesús creado primogénito, es de el primero, el que hizo, el que está sobre todo lo demás. El término en hebreo no es de primogénito como lo entendemos nosotros de ser el primero. Esta palabra en hebreo de primogénito se refiere al que está, vamos a llamarlo así, antes del uno que está, el cero. Y después empieza ya el 1, el 2, el 3. Él es, a ver si se puede entender bien. Él es como si fuera el cero. Existe y de ahí se desprende toda la creación. Todo lo creado viene después de Él. De hecho, Juan dice, por Él fueron hechas todas las cosas y en su voluntad existen y fueron creadas. Él es el que hizo. De hecho, el primogénito al que se refiere es algo que está superior a todo lo demás que existe, dándole ese entendimiento. El Padre eterno, invisible y espiritual, se da a conocer de manera visible, tangible y comprensible en la persona de Yeshua, nuestro Maestro, el Señor Jesús. Visible a los ojos humanos. Hay testigos oculares dentro de la fe y fuera de la fe, esto es, creyentes y no creyentes, que dan testimonio que Él existió físicamente, le pudieron tocar, ver, escuchar, a lo mejor si se acercaron lo pudieron oler y caminaron con Él. No fue una ilusión, no fue un específico, fue algo como tú y como yo. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Padre Celestial, Yahweh, es espíritu. Ahora, si es Dios, ¿no puede hacerse hombre? Claro que puede hacerlo. Y lo hizo en el Señor Jesús. Y para aquellos que quieren, no es que yo quiero ver al Padre, yo quiero ver que Él se haga carne. Jesús ha de entender algo muy semejante. ¿Para qué lo quieren ver? Si viéndome a mí,
y escuchándome y vengo de Él, no me creen. Y nos piden, Jesús se refiere a esto, y me piden señal. El Señor Jesús está diciendo, yo soy más que una señal. Yo soy el que hace las señales, ¿no? Y ustedes dicen, danos una señal, ¿te creemos? ¿Cómo creen? Lo que hace la manifestación terrenal de nuestro Señor Jesús es hacer accesible lo que era inaccesible. Antes era inaccesible entrar a la presencia del Señor en el tabernáculo si no es que eras el sumo sacerdote y si éste no se había purificado antes. Era todo un protocolo de santidad y pureza para poder ver la manifestación del Padre. Y de hecho lo pudieron ver en la columna de fuego, en la nube, en el maná, en el agua de la roca, etcétera, en las codornices. Era como poderlo ver, pero no era verlo a Él. Para verlo tenía que venir nuestro Señor Jesús a hacerse hombre. El término griego usado para imagen es eikon, que significa imagen exacta, semejanza perfecta, representación visible. Esto es, su gloria divina manifestada en forma humana. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él se hizo el resplandor mismo del Padre, la imagen misma de la sustancia, o sea, la esencia del Eterno se hizo palpable en el Señor Jesús. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente, esto es, en el cuerpo que Él se hizo humano, fue vertido toda su naturaleza divina. Muestra el carácter, la palabra y las obras del Padre. De hecho, cuando Jesús dice, el Padre y yo uno somos, está hablando de esa esencia, de decir, lo que Él piensa es lo que yo pienso. Lo que Él hace es lo mismo que yo hago. De hecho, yo no hago nada que no esté de acuerdo a lo que Él hace. Viene de la misma sustancia. Si tú sacas, no es lo mismo que tú saques 2 vasos de una fuente de agua, que saques un vaso de una fuente y un vaso de otra fuente. Oye, las 2 son aguas. Sí, pero no es la misma agua. Si te vas a un examen microscópico, podrás ver cosas completamente diferentes. Ellos, literalmente, la misma naturaleza está tanto en el Padre, lo vimos en el tema anterior, en el Hijo, que estamos viendo ahorita, y lo vamos a ver en el tema siguiente, que es el Espíritu Santo, cómo los tres comparten la misma naturaleza, esencia, sustancia divina. De hecho, esto de ser la imagen no implica una copia inferior, sino una manifestación fiel de la misma esencia. De hecho, una fotocopia, si tú pensaras en una fotocopia, se ve como la original, pero no es la original. Si tú, voy a tratar de aterrizarlo. Si tú tienes 2 copias certificadas de un documento, las 2 son igualmente válidas. Si tú sacas una copia fotostática de uno de ellos, no es copia fiel. De hecho, anteriormente, cuando no estaba toda esa tecnología y las capturas digitales y todo eso, si tú ibas a pedir una copia de tu acta, estoy hablando de hace muchos años, la copia era
en manuscrita copiada y ponían copia fiel del original. Pero no era de que alguien, sino era vuelta a escribir literalmente. Esa es la misma esencia del concepto de la imagen perfecta o completa vertida en el Señor Jesús de la divinidad. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No es una criatura hecha a imagen de Dios. No fue, el Señor Jesús no fue creado, sino la imagen eterna de quien procede toda revelación divina. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Y a qué se estaba refiriendo aquí? Al concepto de que somos dioses, no, sino el concepto de la imagen de la naturaleza divina que tenemos nosotros. Recordemos que Él dio divinidad a nosotros, puso eternidad, de hecho, dice la Escritura, en nosotros. Nuestro ADN, cuando Él sopló, Él puso de Él en nosotros, de su esencia en nosotros. Colosenses 1, no, en nosotros puso así, ¿no? Dice que el Señor Jesús es la plenitud de toda su divinidad. En nosotros es una fracción .0000000, ceros que quieras, 1. Jesús, Yeshua, era la plenitud de esta divinidad. Colosenses 1:16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La restauración de la imagen en el hombre fue creado a imagen de Dios, pero esa imagen se distorsionó con el pecado. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fuimos hechos a su imagen. Después vino, cuando Adán fue hecho sin pecado. Después vino y pecó. Qué triste ese comentario que pusieron, pero bueno. Con todo respeto diría, pues si no quieres escuchar de Jesús, pues ¿qué haces aquí? ¿No? Alguien dijera, alguien sufre porque quiere, ¿no? Pero bueno, los que sí queremos escuchar al Señor Jesús, pues estamos aquí. Tan sencillo. Cristo es la imagen perfecta, restaura en nosotros la verdad, semejanza divina. De hecho, recordemos que cuando el hombre peca, viene a romper con la relación y comunión que había con el Padre Celestial. Y Jesús tuvo que venir para restaurar esa imagen que tenemos ante el Padre. Vino a restaurar esa comunión, esa relación personal. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es, el Señor va obrando en nosotros, perfeccionando esa imagen. Literalmente es la parte que ocurre cuando nosotros decimos al Señor que menguemos nosotros para que tú crezcas. Es que tu gloria vaya transformando y que vaya siendo más tú en nosotros. En resumen, el Maestro es la imagen de Dios, del Dios invisible. Es la imagen visible del Dios invisible. Todo lo que es del Padre, de Yahweh, es su amor, justicia y santidad y verdad, se manifiesta en Jesucristo
Yeshua, nuestro Señor. Tú no ves una diferencia en decir, no, es que el Padre es más amoroso que el Hijo. El Padre es más justo que el Hijo. O al revés. No, es que Jesús es más buena onda que el Padre. No, no es cierto. Son exactamente la misma naturaleza, el mismo carácter, la misma personalidad en cuanto a sus atributos. De hecho, ya vimos cómo Jesús, el Maestro, comparte los mismos atributos comunicables e incomunicables que tiene Yahweh, el Padre Celestial. Jesús los tiene, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo también los tiene. Jesús es la misma esencia del Padre. No es semejante, sino Dios mismo en forma visible. No es como que al hacerlo humano vamos a cambiarle algunas cosas. No, no es cierto. Es exactamente lo mismo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuevamente primogénito, el primero y de ahí los demás. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce al Señor Jesús. Si quieres comprender algo que es incomprensible, el Padre, conoce al Señor Jesús. De hecho, lo platicaba hace ratito con mi hijo, platicamos de algunas cosas y salió el tema y le decía, es que el amor de Dios es impensable. Y se me queda viendo y le digo, sí, o sea, ¿puedes pensar en el amor de Dios, del Padre Celestial? Y me dice, sí, claro, es impensable porque nuestro razonamiento humano no alcanza a entender y comprender el amor del Padre Celestial. Pero sí puedes entender visiblemente el amor del Padre viendo al Señor Jesús cuando Él dijo, por ejemplo, nadie tiene mayor amor que uno dé la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Y porque son ustedes mis amigos, Él entregó su vida por nosotros. Va de nuevo. De hecho, Pablo dice, si pudiéramos entender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo, ¿quién podrá? ¿No? Del amor del Padre, ¿quién podrá? Pero cuando ves al Señor dices, ya entendí su amor. Al punto que Él, siendo sin pecado, se hizo pecado para que yo no muriera en pecado y darme salvación. Ese es el amor. El amor del Padre manifestado en el Señor Jesús no se puede entender desde un concepto humano, terrenal. Por eso al hombre el Evangelio le es locura, porque no alcanzan a comprender desde su naturaleza humana, carnal, imperfecta, la perfección que hay, que solamente se puede entender a través de lo espiritual. Así, ¿quieres conocer al Padre? Ve al Hijo. De hecho, yo les hacía una pregunta el otro día, en la reunión. No puedes decir que amas a Dios y cumples sus mandamientos si desprecias a su Hijo. ¿Cómo vas a entender la ley si no ves al Señor Jesús que cumplió la ley y la cumplió por nosotros para que nosotros no muriéramos a causa de la ley? El fin de la ley no es el término en Jesús, sino toda la ley lleva a que veamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ok, vamos a ver la obra de nuestro Señor Jesús, de Yeshua. Su encarnación y nacimiento virginal. Vida, ministerio y milagros. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Y te voy a desglosar esos puntos y ahorita. Enseñanza y autoridad. Muerte expiatoria y sacrificio vicario. Resurrección corporal y ascensión.
juicio futuro y mediación continua. Jesús vino para hacer todo esto. Y si te das cuenta, todo esto habla de su plan divino y de redención para nosotros. No pudo haber, digo, va a sonar un poco ilógico, tirándole a tonto esto. ¿Cómo va a venir a morir alguien que no ha nacido? Y no es un tema como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No. Porque el huevo y la gallina dice, es que para que haya habido una gallina tenía que haber un huevo. Sí, pero para que haya un huevo tenía que haber una gallina. Y se vuelve un círculo vicioso. No. Lo que está aquí hablando, lo que estamos hablando aquí es que para que pudiera haber un sacrificio perfecto tenía que haber un nacimiento perfecto en cuanto a sin pecado y sin mancha. Después viene toda la vida, ministerio y milagros de nuestro Señor. ¿Cómo podía Él llevar las buenas nuevas, este plan de redención, si no vivía entre nosotros? De hecho, recordemos que Juan 1 dice que Él habitó entre nosotros, y eso de habitó, ya lo explicaba la vez anterior. Exacto, Gaby, ya lo explicaba la vez anterior. En las veces anteriores que Él tabernaculizó. Y eso de tabernaculizar es que Él hizo su morada, su tienda, en medio de nosotros, entre nosotros. Y entre nosotros es con suma intimidad, o sea, cercano. Tenía que vivir entre nosotros para hacer su obra perfecta. Tenía que hacer un ministerio y Él sirvió. Su ministerio no fue de véanme a mí y ustedes abajo, no. El ministerio del Señor Jesús, que el ministerio significa servicio, el servicio del Señor Jesús fue hacia la humanidad que estaba enferma, necesitada, pobre de espíritu, quebrantada. Jesús les dijo, yo no vengo por los sanos o por los que se creen sanos. ¿Quién necesita médico? ¿El sano o el enfermo? El Señor Jesús vino por todos los que estábamos enfermos para darnos vida, para servirnos. Y Él hizo milagros. A lo que la naturaleza humana determinaba que tenía que hacer, el Señor Jesús vino a cambiar rumbos. Vino a romper la muerte cuando resucitó a Lázaro. Vino a romper el ciclo normal de vida de una mujer enferma como la que tenía flujo, que su destino o fin iba a ser la muerte. Jesús vino a quebrantar eso. Al paralítico que estaba condenado a estar de por vida dependiendo de lo demás y sin moverse de su lecho, Jesús vino a cambiar su vida por completo cuando restauró su andar. El leproso que estaba condenado a muerte, un milagro, vino a lo natural, manifestarse algo sobrenatural y romper con ello. La consecuencia natural, lógica o correspondiente al pecado que hemos cometido debería ser la muerte. Aún en eso Él hizo un milagro al romper ese fin que tendríamos que tener todos nosotros. Su enseñanza y autoridad. No puedes tener una convicción si no sabes de qué es la convicción. Y el Señor Jesús no solamente habló del reino, sino lo habló con la autoridad de saber de qué estaba hablando. Que se asombraba la gente, decía, oye, habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos, que literalmente lo que están diciendo, ellos lo dicen porque es su negocio, ¿no? O es para lo que están, no porque lo crean, sino por lo que están. Pensemos en esto. ¿Puedes tú trabajar al 100% en un lugar del cual no estás convencido lo que hacen, lo que producen o lo que venden? Por eso te dicen, ponte la camiseta. Es ilógico, veamos, que tú digas, no, yo trabajo en la Ford y traes un Volkswagen. Los carros Ford son los más fuertes, era el eslogan. Y traes un bocho, ¿no? ¿Y por qué traes un bocho? Es que el bocho nunca me deja tirado. Oye, pero trabajas en la Ford y dices que tus carros son fuertes.
Sí, pero pues el bocho, ¿no? Es ilógico. Jesús compartía con autoridad sobre algo que él vivía, que él sabía y que él conocía perfectamente. Y lo enseñaba para que los demás fueran discípulos y aprendieran y entonces llegaran después. Por eso tuvo 12 discípulos, los cuales absorbieron de él todo lo necesario para después ellos llevar el evangelio al todo el mundo. Su muerte expiatoria y sacrificio vicario único, perfecto, suficiente, era lo que la humanidad necesitaba. Él no murió en balde. Él no murió sin razón, sin un fin. Recuerdan, ya platiqué sobre eso, la providencia, que es la planeación de no solamente llegar a un fin, sino tener todo en control o en diseño para llegar a ese fin. Hay gente que dice, yo voy a llegar a la punta de la montaña, pero no es lo mismo que llegues a la punta de la montaña sin saber cómo llegar, a que digas, voy a llegar de esta manera subiendo por acá. Si has visto la película, yo te invitaría a verla desde ese concepto. Subir al Everest no es nomás, quiero ir a la montaña más alta del mundo y me arranco y pago y llego. No, lleva un proceso y una planeación. Lleva una estrategia de providencia para llegar a la punta. Su resurrección corporal y ascensión. Para que no hubiera dudas de que él había resucitado, él se presentó corporalmente. Y ante sus ojos ascendió y fue recibido en los cielos. De hecho, ya ven por qué pusieron una guardia en la tumba. Era para que no vayan a decir que saquen el cuerpo y digan, el Señor resucitó. Dijo el Señor, no, pues para que vean que yo sí tengo la autoridad y el poder. Él mismo vino a través de el Espíritu Santo mismo le levantó y él mismo salió y dijo, yo estoy vivo. No creas, Tomás, mira mis manos, mira mi costado. Después de que yo no había entendido esto bien, pero mira, van las mujeres, ven que está la tumba abierta y no ven a nadie de adentro. Se van corriendo en el camino, llegan con Juan y a los discípulos y dicen, oye, el Señor resucitó. Ahí van Juan y Pedro corriendo y María detrás de ellos, María Magdalena. Dice en Juan que entren los dos y dicen, pues sí, no está. Están los lienzos, están las vendas, pero el cuerpo del Señor Jesús no está. Y salen los dos asombrados. Y María se queda en el jardín llorando. Y se acerca un hombre que ella piensa que es el que cuida la tumba. Y dice, María, soy yo, veme. Ay, maestro. Y dice que inclusive María lo adoró. Y el Señor Jesús recibió la adoración. Así, tan real, como ahorita por ahí pusieron, fue que el Señor Jesús se manifestó corporalmente después de su resurrección y ascendió a los cielos. ¿Y qué es lo que viene? Y eso lo vamos a ver en algún momento. Escatología. Viene el juicio final en el cual Él va a regresar, después de la ascensión Él regresará para gobernar y hacer justicia, y todos los que hayamos reconocido su sacrificio, seamos arrebatados con Él, y todos los que no lo reconocieron y no lo aceptaron, ya sabemos la consecuencia que llevan. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Corintios 15:3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Ya había sido profetizado y el Señor lo cumplió y Él ascendió, y las profecías dicen que Él va a regresar. Si se cumplieron las primeras profecías de que Él nacería, sufriría, padecería, sería crucificado, moriría, resucitaría, ascendería, y se cumplió todo, ¿tú crees que Él no va a regresar?
¿Tú crees que no va a cumplir su venida? Hay tal es la certeza y la convicción que tenemos que nosotros debemos vivir con esa convicción. Él va a regresar. De hecho, Apocalipsis cierra el último capítulo diciendo: la iglesia y el Espíritu dicen, ven pronto. Si tú no estás anhelando el regreso del Señor Jesús, analiza por qué no lo estás haciendo. Los que estamos en camino correcto con el Señor, anhelamos su venida. Los que no lo están, no quieren que regrese. ¿Por qué? Porque quizás están pecando, porque quizás no han recibido completamente su salvación y su restauración y su redención. Quizás se sienten aún culpables o condenados. Quizás se sienten sucios o simplemente viven en pecado. Son impíos que literalmente dijeron no al Señor. Me llama mucho la atención del comentario ahorita de la persona que entró. Dice, me da hueva que hablen tanto de Jesús. ¿No te da tristeza? Su vida está en juego por flojera, porque es algo que no le interesa o que no le importa. Cuando nosotros oramos y anhelamos porque Él venga. Yo espero y ruego que el Señor tenga misericordia de esta persona, porque eso vino a hacer su obra por nosotros para darnos vida. Fíjate, y ahorita me pone a meditar y con eso voy a cerrar. Le da, o sea, su esfuerzo, el mínimo esfuerzo que tendría que hacer es aceptar y poner atención. Y le da hueva. Pero para otras cosas seguramente sí hay de todas las fuerzas y las intenciones. Yo te diría esto: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Y esto es, tú pones en acción. Dice que la palabra que el Señor pone, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esto viene de alguien que decide voluntariamente, de su voluntad, de su decisión: Señor, yo creo en ti. Oremos porque el Señor tenga misericordia. Y no solamente de esa persona, sino de todos los que conocemos y están en tal circunstancia. Ay, no, tengo que ir a estudiar. Ay, no, tengo que conectarme. Ay, no, tengo que ir a la congregación. Ay, no, es mucho tiempo. Ay, no, es que qué aburrido. Ay, no, es que no me gustan los cantos. Ay, no, es que el Señor no me escucha. Ay, no, es que tantos ayes. Señor, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de las personas que están lejos de ti. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesús enviado, que vino despojándote de su gloria. Él no tenía necesidad de despojarse de su gloria y lo hizo por nosotros. Él no necesitaba hacerlo, no tenía que comprobar nada, no tenía que quedar bien contigo, no tenía que ganarte haciendo esto, porque es en ti mismo. Señor, lo hizo por amor, por darte honra y gloria y glorificarte a ti, viniendo, haciéndose hombre como la creación que tú hiciste, para presentar un sacrificio perfecto, puro y sin mancha, sin pecado, padeciendo como nosotros, pero sin pecado. Y a eso vino nuestro Señor Jesús, a darnos vida en Él, siendo la imagen visible del Padre que es invisible, el que es espíritu. Para ver lo espiritual hay que ser espirituales. Gracias porque en tu infinita bondad y misericordia te hemos conocido y has abierto nuestros ojos espirituales y podemos ver y entender, y el Evangelio no nos es locura, sino nos es una verdad completa, absoluta, real, vivificante.
Señor, gracias por tu obra en esta tierra. Gracias por todo lo que sufriste, padeciste, viviste, enseñaste, ejecutaste, cumpliste y obedeciste, llevándonos hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Resucitando, y Señor, estamos esperando tu segunda venida. Gracias por esta verdad impartida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y Señor, te rogamos que tengas misericordia. Señor, no tomes en cuenta estas palabras, estas ofensas, estas afrentas, Señor, en contra tuya ni del Padre. Señor Jesús, que tu misericordia les alcance. Que tu misericordia seas tras de ellos, que tengan una oportunidad de conocerte y volver su rostro a ti y reconocerte como Señor y Salvador. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, revélanos al Hijo para conocer al Padre. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús, Padre Celestial, te rogamos esto. Amén.